Hola a todos, este es Liz Figueroa una vez más desde la escuela aprendiendo y practicando el Lenormand con Liz Figueroa. En esta ocasión simplemente vamos a tener la sección de conversando Lenormand. En esta sección nosotros simplemente tomamos lecturas de algunos miembros y las traemos a discusión por medio de video, por medio de enseñarles a ustedes el qué es hacer y el qué no hacer y qué es lo que significa cada carta en cuanto a lecturas. En este caso se hizo una pregunta bastante rara, ¿vale? Y la pregunta es si un hombre mantuvo sexo la noche anterior. So que por lo tanto vamos a discutir esa tirada en unos momentos, volvemos ya mismo. Y estamos aquí de nuevo en Conversando Lenormand con Liz Figueroa, este servidora con ustedes. En el día de hoy vamos a discutir una lectura de Lenormand de 3 cartas. En esta ocasión se hizo una pregunta bastante rara y era si el hombre mantuvo sexo la noche anterior. Honestamente no sé los detalles de la lectura ni tampoco del cliente, el miembro con el cliente o el cliente con el miembro, pero sí voy a ir directo a la lectura en sí para discutir esta. En esta ocasión vamos aquí a mi mesa para que lo puedan ver. Estamos hablando de la carta de el ramo, el látigo y la torre. Esas fueron las cartas que nuestro miembro tiró en referencia a esa pregunta. Y la pregunta era simplemente si él mantuvo sexo la noche anterior. Cuando hablamos de este tipo de preguntas, honestamente estamos buscando en sí un sí o un no. Eso es lo primordial en referencia a esa pregunta. Yo la hubiera cambiado a una pregunta mucho más concreta porque esto es lo mismo que preguntar si me voy a pegar en la lotería. ¿Okay? Especialmente con un hombre que en cuestión a su sexualidad nosotros podemos imaginarnos, pero no realmente cuestionarlo. So que en este caso vamos a ir directo con la pregunta tal como se le hizo al miembro y el miembro hizo esta tirada en referencia a si un hombre mantuvo sexo la noche anterior. So tenemos la carta del ramo, la carta del látigo y tenemos la carta de la torre. El ramo nosotros sabemos que es una carta positiva. Mientras que tenemos el látigo, que es una carta negativa, y tenemos la torre, que en muchos casos se considera como una carta neutral, más que nada. No se considera una carta negativa en lo más mínimo. Estamos hablando de la torre. Cuando en cuestión de definición con estas cartas hablamos de que la carta de las flores tiene que ver con invitación, sorpresas, regalos o citas. ¿Ok? Cuando hablamos del látigo, siempre se refiere a la carta del sexo, pero también se refiere a la carta del argumento, a simplemente estar argumentando o en unas conversaciones bastante agitadas con otras personas, ¿vale? Estamos hablando de peleas igualmente. Pero ¿qué pasa? Que termina en la carta de la torre. La torre es un lugar de sitio, un lugar de servicio, un lugar que puede considerarse hasta un empleo o un local o un sitio donde uno va a crear servicios o va a recibir servicios de toda clase. So aquí tenemos el dilema en cuestión a la pregunta si el hombre mantuvo sexo con la noche anterior, ¿vale? Si miráramos las polaridades de estas cartas diciendo sí, no, tal vez, honestamente no nos da ni un sí ni un no. Ahora, si miramos las mismas cartas, en este caso con los insertos, tenemos la dama de pica, tenemos el caballero de bastos y tenemos ¿cómo se dice? El 9 de pica aquí. ¿Ok?
En la carta francesa, estamos hablando de los insertos en estos momentos. Si yo me fuera a ir por los insertos, honestamente, ninguno de estos tres insertos de estas cartas, bájalo un poquito aquí para que no los confunda, me está diciendo que sí. ¿Entiendes? En ningún momento, por lo tanto, aquí va a no. Si vamos por los insertos, me está diciendo que no, que este hombre no tuvo sexo la noche anterior. ¿Vale? Ahora, si vamos por las polaridades, como es positiva, negativa y neutral, tampoco nos da una definitiva en esa ocasión, ¿cómo se dice? En este tipo de tirada. Si yo fuera a interpretar este tipo de tirada en este caso, simplemente yo le diría a la clienta, por las cartas que veo aquí, no parece que este hombre haya tenido sexo la noche anterior, independientemente si este hombre vino a pasar la noche contigo o no, ¿vale? Lo que sí se notan son argumentos de sorpresa, ¿ok? O sorprendentes argumentos, porque siempre te leemos la primera carta y la segunda lo describe, ¿ok? So que podríamos hablar de argumentos sorpresivos en un lugar o en un local de servicios, en este caso. Hay veces que cuando yo veo la carta de la torre también hablo de personas que quedan arrestadas, especialmente cuando queda al lado del látigo, que quedan detenidas o arrestadas. No necesariamente puede ser el caso, pero que en sí aquí yo no veo ni me atrevería siquiera a decirle a la clienta de que esta persona tuvo sexo la noche anterior, sino por el hecho de la contradicción de estas cartas, no solamente en sus polaridades, pero también en los insertos de estas, en las cuales estamos hablando de picas y de trébol, que honestamente no me está dando una contestación específica hacia un sí o un no, sino que queda un poco bamboleante, no está realmente especificando. Ahora, si vamos a hablar literalmente de esta lectura, si hubo la posibilidad de sexo, si viéramos las primeras dos cartas, podríamos decir que sí, ¿ok? Un encuentro repentino y sexual, podríamos decir que sí. Pero que estas dos cartas, al decir esto, nos tira fuera de sitio el aspecto de la torre, porque la torre tiene que ver con aislamiento, ¿ok? Aislamiento de todo tipo. Tiene que ver con soledad, tiene que ver con distancia. Por lo tanto, no podemos decir en ningún momento que el hombre tuvo sexo la noche anterior. También vino el pensamiento de que si estamos hablando de que el hombre se satisfació a sí mismo por el aspecto de estas dos cartas aparte, pero honestamente tampoco podemos decir lo mismo. Por lo tanto, puede ser que este hombre, con estas cartas, que lo que pasó la noche anterior, es que simplemente este hombre tuvo algunos argumentos de sorpresa, no solamente tal vez con esta persona, sino con otras personas y terminó aislado y simplemente solo quedándose en su sitio, separado de todo el mundo. So que honestamente en esta tirada yo no diría en ningún momento que el hombre tuvo sexo la noche anterior. Me gustaría ver sus opiniones en cuestión a esta tirada, ya que vinimos a hacer esta conversación bastante corta en referencia a esta tirada en el día de hoy. La pregunta era si este hombre mantuvo sexo la noche anterior. Estas cartas representan la carta de las flores es una carta positiva, la carta del látigo es una carta negativa y la carta de la torre es una carta neutral. Si vamos por polaridades, me está diciendo sí, no, sí, no, tal vez. Eso no nos contesta ninguna pregunta. Por lo tanto, siempre les digo a ustedes, no se dejen ir por las polaridades. ¿Ok? Miren más bien la introducción de las cartas como entra de sorpresa, hay argumentos o un tipo de atracción, el tipo de atracción que podemos ver la torre, el tipo de atracción puede ser por el hecho de que quiere estar solo o simplemente quiere ir a estar solo, completamente aislado.
que posiblemente eso haya sido con este señor. Tenemos que tener mucho cuidado con estas tiradas, honestamente, porque algo que digamos en cuestión a esto, si esta mujer o cliente te hizo este tipo de pregunta, es porque realmente tiene sospechas sobre algún comportamiento de esta persona en el pasado. ¿Okay? Cuando se sospecha por comportamientos pasados de esta manera, pues honestamente se piensa lo peor y por eso se hace ese tipo de pregunta. ¿Okay? So que da la impresión de que fue a algún sitio, tuvo un tal de argumento o una discusión en otro sitio y decidió aislarse, irse, quedarse solo. Eso es lo que yo veo aquí en las cartas, pero en ningún momento veo que este hombre tuvo sexo o mantuvo sexo la noche anterior posiblemente con otra persona. Muy bien, okay, muy bien. Veo una pregunta. Ahí no hay nada que indique que tuvo algo la noche anterior. La tirada marca soledad y aislamiento. Exactamente. Eso es lo que exactamente veo. De que marca soledad y aislamiento por cuenta de la carta de la torre. Ahora, estas dos cartas aquí me llaman la atención porque puede ser que haya habido algún tipo de disgusto, ¿okay? Ya que tenemos negativo con positivo, un posible de disgusto en cuestión a la persona con que preguntó, no necesariamente con otras, sino también a la persona que preguntó. Y esto simplemente lo hace sentirse fuera de sitio, como que realmente no ve la oportunidad de estar a gusto con una persona, por lo tanto decide quedarse solo y quedarse completamente aislado. ¿Ok? So que eso es lo que yo veo en las cartas. Veo aquí que dice otros, dice se encuentra frustrado y solo, ¿sí? Eso es lo que indica esta carta de la torre, ¿ok? Si nosotros hacemos una lectura en espejo, torre con las flores, ¿qué podríamos decir en referencia a este tipo de combinación de flores y torres? Ya que nosotros si leemos de derecha a izquierda, la carta de la torre puede describir las flores. Las flores sabemos que cita, que es estamos hablando de sorpresa, felicidad, gustos, pero ¿qué pasa? Que no hay ese aspecto con el aspecto de la torre. O sea, que es como si estuviera anulando una cosa con la otra, por el hecho de la torre con las flores en este caso. ¿Hay alguien que tenga alguna opinión distinta a esto? Veo aquí que dice se encuentra frustrado. Puede ser que se encuentre decepcionado. Cuando hablamos de una carta tan neutral como es la torre, con esta carta de las flores podemos hablar de decepción, porque son dos opositivos, dos tan opuestos unos al otro. Una es positiva, la otra es neutral, pero una se aísla mientras la otra es extrovertida, ¿vale? Estamos hablando de extrovertida, introvertida. So que aquí podemos estar hablando de simplemente una situación que no está ganando lugar. ¿Okay? Liliana Flores dice, persona que disfruta de su soledad, le agrada estar solo. Es bien posible, es sumamente posible. Pienso que lo que pasa es que la carta del centro puede estar simplemente creando la confusión de que si hubo sexo o no. Y esto es por el hecho de que las personas, la mayoría de las personas que no están muy diestros con el Lenormand enseguida asumen de que la carta del látigo es sexo. Mire, podría ser sexo en algunas ciertas ocasiones, pero las dos cartas de los otros lados realmente dan una historia distinta. Es ahí el caso, que dan una historia distinta. Es cuando también aparece la carta de la serpiente en una pregunta como esta. No necesariamente tiene que ver con otra mujer, sino más bien puede ser con un aspecto de manipulación y mentira de una de las partes. So que tenemos que tener en cuenta el aspecto de la pregunta. La pregunta honestamente fue bastante rara. Si el hombre mantuvo sexo la noche anterior. So, es ahí las cartas que tenemos. Tenemos las flores, tenemos el látigo y tenemos la torre.
cartas que honestamente se contraproducen entre unas otras, son contradictorias en una entre las otras, en referencia a positivo, negativo, neutral. Y si hablamos de los insertos, no, para yo decir que hubiera sido sí, tenía que haber corazones y diamantes, y honestamente eran picas y trébol entre estas tres cartas. Por lo tanto, es un rotundo no. Y no me gusta usar la palabra rotundo, pero diré un absoluto no. En referencia a la pregunta de que este hombre mantuvo sexo la noche anterior con otra persona, si es lo que se preguntó de esa manera, diría que no, ¿vale? So que en este aspecto es lo que yo veo. Déjame ver qué más preguntas podemos tener aquí. Por algo sorpresivo se aisló en soledad. Es bien seguro algo sorpresivo. Y pueden ser aspectos de argumentos, pueden ser aspectos de simplemente discusiones, algo que se dijo entre pareja, que simplemente salió de momento y simplemente el hombre decidió quedarse solo o aislado o irse a su sitio, quedarse completamente alejado. ¿Okay? Ana María dice, para mí el látigo es también peleas y discusiones, por lo que diría que tuvo una discusión inesperada y se disgustó y estuvo solo. Muy buena definición, muy buena interpretación, Ana María. So que en este caso está más que claro en referencia a esta tirada. Me llamó mucho la atención el aspecto de la pregunta, honestamente. Me llamó mucho la atención del aspecto de la pregunta, porque es que cuando a mí un cliente me viene con este tipo de pregunta, inmediatamente pienso, ok, hay inseguridad de parte del cliente número uno. Puede haber un historial de que este hombre tenga la costumbre de irse a otros sitios en decir un bledo, ¿vale? Que no hay un tipo, se aísla completamente de argumentar o simplemente de enganchar con otra persona, ¿vale? Y esto pues pueda crear esto. También tenemos que mirar esa tirada, que también hay un rehúso de este hombre a enganchar en una relación sexual con la persona que pidió la lectura. Y por lo tanto esa pregunta puede venir a colación. Si no tiene sexo conmigo, lo estará teniendo con otra, porque no me llama, como se dice, yo no le llamo la atención, ya no lo agito. Hay que mirar ese tipo de también de circunstancias las cuales no sabemos, pero que las cartas dan a indicar eso, de que hay un tipo de frustración, de que hay un tipo de aislamiento, de que hubo alguna discusión sorpresiva en la cual creó que este hombre decidiera quedarse mejor solo que seguir los avances sexuales de otra persona, ¿vale? O la incitación del sexo entre otra persona, ya que las cartas aquí de las flores y el látigo, estamos hablando cita, invitación a sexo o invitación a una atracción o un aspecto sexual. So que tener estas dos cartas aquí, de momento aislarse, pues honestamente está rehusando esa cita, está rehusando esa invitación a un aspecto sexual. Si habláramos de la carta como sexo en el aspecto de el látigo. Pero que aquí más bien no nos dice que sí, simplemente que el hombre tuvo un argumento, una discusión inesperada en la cual él decidió mejor salirse, quedarse solo. ¿Okay? Liliana dice, cartas muy contradictorias, marca una personalidad aislada y que frente a imprevistos responde poniendo distancia. Perfecto, Liliana, mejor dicho. ¿Okay? Muy bueno. María Regina dice, argumentos que le dijo su esposa o su novia y fue sorpresivo. Muy bien. Ana María dice, la carta oculta serían los pájaros, por lo que reafirma esas discusiones. Muy bien. Si sumamos todas las cartas, hablaríamos de la carta de los pájaros. La carta de los pájaros tiene que ver con conversaciones, pero recuerden que la carta oculta, cuando la miramos en una tirada de 3 o 5 cartas, estamos viendo de que estas 3 cartas están visitando la casa de los pájaros, o sea que la carta oculta se envuelve en la influencia de estas 3 cartas. Por lo tanto, todo esto fue basado en una conversación o simplemente en un tipo de comunicación. Comunicación que tal vez al aislarse este hombre no es expresivo con esta mujer para decirle cómo se siente, simplemente se va
y se aísla, y esto crea unas dudas en la cliente, lo cual viene la pregunta a colación si este hombre mantuvo sexo la noche anterior con otra persona en vez de ella. So que todo esto da esa impresión por el hecho de estar las tres cartas influenciadas por las conversaciones, ¿vale? Conversaciones de dos o tres personas, eso es lo que habla los pájaros en este aspecto. Podríamos decir, honestamente, podríamos decir de que hay celos en esta pareja por el aspecto del látigo y de la torre. ¿Hay algún tipo de inseguridad o celos describiéndose con estas dos cartas apartes? ¿Qué ustedes creen? María dice, hubo discusiones, yo creo que la mujer quiso tener sexo con él cuando llegó y él se negó, entonces ella cree que él tuvo sexo con otra persona, está celosa y reclama. Exactamente. Eso es lo que indican estas cartas. Un reclamo sorpresivo. Recuerden que esta carta del látigo tiene que ver con discusiones, argumentos, conversaciones agitadas. Conversaciones agitadas. Y honestamente, no todo el tiempo podemos pensar de que el hombre tenga el aspecto del sexo todo el tiempo. ¿Ok? Máxime cuando hablamos de mujeres que tratan de mantener el hombre con sexo todo el tiempo, mira, pueden aburrirlo más que excitarlo. So hay que también tener eso en cuenta. Liliana dice, puede ser que existan los celos y la desconfianza. Exactamente. Por eso no sabemos realmente cuál es la historia de estas personas, pero que las cartas en sí nos está diciendo bastante información de qué fue lo que tomó pie durante esa noche de que no tuvo sexo con la clienta, ¿vale? So que los celos, como dice aquí María, los celos ponen a personas agitadas hasta cualquier persona, máxime cuando te acusan, ¿vale? Máxime cuando te acusan, puedes agitar a cualquiera y simplemente soltar la toalla y decirle, no, yo no voy a ponerme estos argumentos, mejor me voy. ¿Entiendes? Maestra, llegué tarde, pero también se debería de tener cuidado en mencionar el sexo de la persona no presente, exactamente, por aquello de que no asumir que si frente a ti es una mujer, asumiría que su pareja es hombre. Ya me tocó esta situación y solo me limité a decirle a otra persona porque la intuición me daba que era gay. Muy buena indicación en esto. ¿Sabes por qué? Porque las flores, cuando hablamos de buscar el género de una persona, hay veces que las flores indican ser gay o ser homosexual. ¿Ok? So que eso es muy buen punto en ese aspecto, en referencia a esto. Pero como yo sé que estamos hablando de un hombre y una mujer, en este caso me limité solamente a la pregunta, Emilia. Traté de no añadirle más, porque el hecho de que cuando nosotros añadimos más a una lectura podemos caer en el aspecto de opinión. ¿Ok? Y el aspecto de opinión puede estar bien cerca de la interpretación. En este caso, si nos dejamos ir por las cartas, simplemente por el hecho de que la pregunta pide si mantuvo un sexo la noche anterior, ¿okay? Si el hombre mantuvo sexo la noche anterior, ya que no lo quiso tener con ella, pues encuentra la variante si esta persona lo tuvo con una mujer o un hombre. El caso aquí es de que las cartas no están hablando de que hubo una decepción, una discusión o simplemente una conversación que no encajó entre ellos, que fue sorpresiva y el hombre decidió, mejor no, mejor me voy y me quedo solo. ¿Okay? Pongo distancia. Da la impresión de que hubo una discusión, da la impresión con las dos primeras cartas, como había mencionado antes, estoy hablando de estas dos cartas que estamos hablando de una incitación al sexo. Cita, sexo, argumentos, ¿ok? Su incitación al sexo de la cual se opta estar aislado. También podríamos decir discusiones sorpresivas o argumentos sorpresivos de los cuales simplemente el resultado fue aislamiento o distanciamiento entre la pareja. So que no necesariamente podríamos decir tuvo sexo con otra o tuvo sexo con otro, ¿eh? Pero sí, si vamos directo al punto, eso es lo que nos dirían estas cartas. No hubo sexo la noche anterior debido
a posiblemente un argumento, una discusión sorpresiva que creó posiblemente un distanciamiento debido a decepción entre esta persona y la otra, ¿eh? Y optó por aislarse. ¿Entiende? So que puede ser el caso. Puede ser el caso. No sabríamos porque honestamente esto fue una lectura de uno de nuestros miembros hacia un cliente. So que honestamente no podríamos decir cuál es la verificación de esto, pero si leemos literalmente las cartas, miren, la mayoría de todos ustedes, yo diría que están más que bien en sus interpretaciones de estas cartas. Son simples, son simplemente 3 cartas y le hemos sacado bastante información a estas cartas, ¿vale? Información a estas cartas. Si yo me dejara ir por números, vamos a hablar aquí por números, tenemos un 9, tenemos un 11, y tenemos aquí un 19 que iguala a un 10, ¿ok? Que también igualmente iguala a un 1, ¿ok? Cuando hablamos de 9 estamos hablando de algo que termina sorpresivamente, ¿ok? Algo que termina sorpresivamente o simplemente se ha concluido. ¿Qué ha concluido? Algo sorpresivo por cuenta de la carta del Lenormand, que son las flores, ¿vale? Cuando hablamos del 11, estamos hablando de la vibración del número 1 en doble, o sea, estamos hablando de iniciación. ¿Iniciación de qué? Iniciación posiblemente de sexo, iniciación posiblemente de argumentos, ¿ok? Entre posiblemente estas personas, ¿vale? Cuando hablamos aquí del 19, tenemos el valor del 1, que estamos hablando de inicio, ¿ok? Como también estamos hablando de terminación. So que se optó, ahí ya se ve que estamos hablando con este número con la torre en cuestión de aislamiento, es que uno toma la decisión terminante de aislarse con esto. So que estamos hablando en sí, en números en sí, vibraciones de números en este aspecto. Esto derivó a la carta de los pájaros en cuestión a suma. Ahí tenemos la carta número 12, que en suma diríamos carta número 3. ¿Qué es la carta número 3? La carta número 3 estamos hablando del barco, ¿verdad? Si no me equivoco. De las 3 cartas sumó a los pájaros. En referencia a esto, cuando sumamos el 1 y el 2, ¿a qué nos da? Nos da a 3, la carta del barco. Porque ya estamos hablando aquí de viajes, personas que se van, conversaciones que simplemente viajan o simplemente toman vuelo o toman aire en irse a otro sitio. Si yo fuera por ese tipo de numeración, a eso yo diría que simplemente es todo lo que estamos hablando, se está repitiendo de nuevo, en que se hizo conversaciones y se opta por irse, ¿a qué? A quedarse solo. ¿Muy bien? Hemos llegado a muchas conjeturas en referencia a esta tirada y sin embargo hemos podido discutirla y simplemente ver el no. A pesar de que las cartas están una positiva, negativa y una central. So que no todo lo que dice no podría decir no o podría decir sí. Es que tenemos que ver realmente la lectura en forma literal, lo más literal y lo más al punto que podamos. Sin asumir nada, sin opinionar, limitar las opiniones, ¿vale? Simplemente ver lo que tenemos enfrente en cuestión a esta tirada. So que ya llevamos alrededor de 30 minutos en esta conversación. Yo espero que esté bastante clara en cuestión a esta tirada en esta sección de Conversando a Lenormand. Yo espero que ustedes en el grupo pues sigan tirando tiradas para que las podamos traer honestamente a estas conversaciones y así todos podamos discutir una lectura a fondo en referencia a el Lenormand y preguntas en sí. So, empezamos desde la pregunta, miramos lo que tenemos en cartas y simplemente combinamos cartas, hasta sumamos cartas y usamos numerología en referencia a esta tirada. Lo cual es lo que yo uso mayormente. Yo no digo que esto es tradicional, ¿ok? Usar numerología, pero a mí me ha servido grandemente por el hecho que puedo ondear más o simplemente me confirma
la conversación de que estamos hablando, especialmente después de haber hecho una lectura literal. So que miremos esos aspectos, tómenlos en cuenta, y si no tienen más ninguna pregunta, nos seguiremos viendo en otra sección aquí de Conversando Lenormand con Liz Figueroa. So que será hasta la próxima, mi gente. Que el Señor los bendiga a todos. Un beso para todos. Chao.